Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches, hermanos y hermanas, donde quiera que ustedes me hagan el favor de escucharme. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la animación bíblica claretiana. Recuerden que estas reflexiones, al igual que todos los cursos que ofrecemos en el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, llegan a ustedes gracias a la generosidad de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Es una alegría compartir con ustedes esta reflexión para el día, déjenme les digo, domingo 26 de octubre, ya prácticamente es el último domingo de octubre. Y seguimos con Lucas, todo este año litúrgico es Lucas, y antes de comenzar este evangelio tan directo, tan franco, para saber quién es la persona justa que puede acercarse a Dios, qué es lo que Dios busca en la persona para decir, esta persona queda justificada y la otra no, queda en buenos términos con Dios. Es la parábola que le llamamos del fariseo y el recaudador de impuestos, ¿verdad? Lucas, el genial Lucas, el maestro Lucas, nos invita a reflexionar acerca de la justicia, pero no como la ve la persona, ni el sistema de la ley de Moisés, sino la justicia que sale de Dios. Señor Jesús, te pedimos que nos hagas justicia también a nosotros, nos justifiques, no porque lo merezcamos, sino porque tú eres santo, tú eres bueno, tú nos amas. Te seguimos pidiendo por todas las personas que viven en sistemas injustos, que viven con miedo, que son deportados. Te pedimos especialmente por la ciudad de Chicago, que está siendo azotada por este flagelo de personas que dividen familias, de sistemas que no les preocupa la dignidad de la persona, sino más bien el aspecto económico. Te pedimos por toda la gente de nuestros países de América Latina, cuídalos, bendíceles. A todas las personas que tengan problemas de salud, que tu mano sea el instrumento por la cual estas personas recuperen salud, recuperen su dignidad y puedan servirte, puedan trabajar, puedan vivir dignamente. Te pedimos por los que no tienen trabajo, por los que están en situaciones de calle, por todas las personas que tienen que abandonar sus países buscando un estilo de vida mejor, por la gente que vive con miedo al crimen organizado. Te pedimos por todas las personas que no tienen casa, que no tienen salud, las personas que están solas, las que viven en la depresión, las que tienen cáncer. Por todas estas personas, Señor, te pedimos que nos cures, que nos sanes, que tu palabra nos siga alentando a construir un reino más justo. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdense que la semana pasada era sobre el juez que ni le temía a los hombres ni le temía a Dios. Y estábamos viendo que la viuda fue una viuda fuerte, una viuda que se hizo valer su justicia, que hizo realmente que Dios le hiciera justicia, ¿verdad? Una viuda que pues la quisiéramos tener en nuestras comunidades de fe. Entonces, hoy seguimos nuevamente con el tema un poco de la justicia y de la oración, como que Lucas
va a traer estos de sus grandes temas para ir concluyendo su obra. Tomado del Evangelio de Lucas del 18, 9 al 14. Entonces Jesús propuso esta parábola a algunos que se fiaban de sí mismos por considerarse justos, mientras despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un recaudador. El fariseo se quedó en pie y oraba así sobre su propia conducta. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que gano. En cambio, el recaudador se quedó a distancia y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. No hacía más que darse golpes de pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este y no el otro bajó a su casa justificado a los ojos de Dios. Porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Palabra de Dios. Casi que ni deberíamos de comentar este evangelio y dejarlo así para que todo mundo tome partida para decir, a ver, ¿qué comportamientos yo imito? ¿O qué espiritualidad es más atractiva? De estos 2 modelos de ser delante de Dios, de espiritualidad, ¿con cuál me identifico? ¿O con cuál se identifica mi comunidad donde me pongo a orar, verdad? Porque hay ciertas personas que a lo mejor les resulte muy atractiva la actitud del fariseo. Bueno, vamos a hacer un comentario general y después vamos a ir con algunos detalles otra vez sobre la parábola, ¿verdad? Entonces, este episodio es propio también del Evangelio de Lucas. Y de alguna manera Lucas ya va a ir concluyendo todo el caminar de Jesús que hemos venido hablando día con día, domingo tras domingo. Y qué mejor manera de concluirlo con los temas que son muy propios de Lucas, como puede ser el tema de la oración, y también el tema de la justicia, de la misericordia, temas muy, muy propios de Lucas, ¿verdad? Entonces, acuérdense, ya está llegando Jesús a Jerusalén en el camino, ya se está acercando a su meta. Yo les he dicho que esto tiene un significado teológico, discipular, catequético. La persona nunca termina de aprender. Siempre tenemos que estar abiertos a este discipulado que Jesús nos llama, ¿verdad? Entonces, llama la atención primeramente 2 personajes. Como les dije, ahorita vamos a ir nuevamente sobre el texto en sí. Esto es solamente de una visión general. Llama la atención el contraste entre las 2 figuras, decididamente antiéticas. No solo por su respectiva situación en el templo, sino especialmente por los términos de su oración, que hablan por sí mismo. Incluso antes de llegar a la conclusión, el lector percibe el mensaje de la parábola. Y el hecho de que pongan a 2 personas, es decir, el lector tiene que tomar partida. El texto no dice expresamente cuál fue el pecado del fariseo. No lo dice. O en qué consistió la enmienda del recaudador, tampoco lo dice. Jesús deja esas particularidades al juicio de Dios o a la fantasía del oyente. Ustedes pueden estar tratando de interpretar, pero Jesús es bastante
agudo en este sentido y buen pedagogo para decir: ustedes examínense, no solamente los fariseos, como vamos a ver ahorita, por algunos, porque si algunos parece que ahí implica a otros grupos, ¿verdad? Jesús solamente se limita a decir que el recaudador bajó a casa justificado. Miren, salieron de la casa, de sus ambas casas, también tiene un sentido teológico, y van a la casa de Dios. Y al entrar en la casa de Dios, uno sale con otro pecado más y el otro sale justificado. Parece que a veces a la gente nos puede pasar, a la gente no, también a mí me puede pasar, que salgo de mi casa para prepararme a la casa de Dios y ¡pum! Me cayó otro pecado, porque comenzó la crítica, la murmuración, la condena, el decir: yo no soy como el otro que está allá. Ok, bueno, esto es como la ironía, ¿verdad? Y comienza el primero, entonces, el fariseo. Vamos a ver a quién representa más adelante, de una manera, con una oración de acción de gracias. Ya desde allí te va a dar te va a ir enseñando qué tipo de confianza tiene el fariseo sobre sus obras, ¿verdad? Él no es un adúltero, no es como los demás hombres, que es un ladrón, un injusto, y no es adúltero. Y luego, ya con eso se hubiese quedado callado, hubiera dicho: no soy como los demás hombres. Bueno, comenzó muy mal su oración. Hubiera comenzado a decir simplemente: no soy ladrón, gracias te doy que no soy ladrón, que no soy un injusto y que no soy un adúltero. Y luego hubiera omitido, ni siquiera como ese recaudador. Eso no tenía que haberlo dicho, ¿verdad? Hubiese dicho: guardo el ayuno, pago los diezmos, incluso por encima de lo que prescribe la ley. Bueno, desde allí uno tiene que estar viendo como lector, decir: esta persona está en serios problemas. En cambio, fíjense, el recaudador, por el contrario, no se atreve ni siquiera a acercarse. No nos dice exactamente en qué parte del templo se encuentra el fariseo, pero parece ser que se encuentra en un sitio de honor. Recuerden que la salvación es concéntrica, como ellos creían. De todos los, decía la Mishnah siglos después, decía: de los lugares más santos, el más santo es el pueblo de Israel. Dentro de las ciudades de Israel, Jerusalén es la más santa. Dentro de Jerusalén, la muralla es más santa. Dentro de la muralla, el templo es más santo. Dentro del templo, el templo de los gentiles, el templo de las mujeres, el templo de los israelitas, y el más santo es el santo de los santos, ¿verdad? Es ahí donde estaba la alianza. Entonces, entre más cercanos esté a ese lugar, más grado de pureza. Y entre más separado, pues la salvación les va a tocar por goteo. Bueno, entonces, no sabemos exactamente dónde se pone el fariseo, pero parece que está en un sitio de honor, mientras que el otro se queda a distancia. Esta es como la clave, ¿verdad? Y a la distancia comienza el otro a hacer su petición, su oración, que solamente es de petición. Vamos a ir viendo entonces. Entonces, Jesús propone esta parábola con algunos. ¿Qué dice el texto? Jesús propuso esta parábola a algunos, pero más bien se podría traducir también contra algunos que se creían personas justas. Y si ya hay unas personas que se creen justas, como es el caso de los fariseos, es por medio de la ley. Y recordemos aquí uno de los grandes problemas que la comunidad, y especialmente Pablo, va a tener que
que enfrentar, para los que se creen justificados delante de la ley, para esos que se creen justificados, que se creen verdaderamente observantes, cumplidores, fieles de la ley. Entonces, desde la nueva óptica, desde la nueva mirada, desde la nueva manera de entender la justicia de Dios, van a entrar en serios problemas, porque no va a ser la observancia de la ley. Con el evento de Cristo, la ley se relativiza. La ley era buena, pero hasta que aparece Cristo. Y una vez que aparece Cristo, la ley se relativiza y ahora todo va a estar en la fe en Cristo Jesús. Bueno, toda la fe de Cristo o la fe en Cristo, todo eso va a estar en juego para estas primeras comunidades. Entonces, hay estos grupos que todavía siguen apegados a la ley y de los cuales de ellos pues son los fariseos. Recuerden entonces, este es el gran tema, que se fiaban de sí mismos por considerarse justos y mientras despreciaban a los demás. Una cosa es de que tú te creas justo, que tú digas, yo cumplo la ley, yo soy bueno, yo soy persona justa. Y otra cosa es que tú desprecies a la otra persona porque desde tu propia vista, de tus propios criterios, la otra persona no se merece la bondad de Dios. Y a veces la palabra de Dios pues es manipulada para justificar tu pensamiento, tu obrar. Y yo, como principio, les digo, yo no tengo ningún problema en que usted diga, yo discrimino, yo soy injusto, yo creo que los migrantes deben de ser perseguidos, yo creo que estos grupos de personas deben de ser condenados. A mí donde me entra el compromiso o el llamado para entrar en diálogo es cuando dice la Biblia lo dice. La Biblia dice que este grupo es pecador. La Biblia dice que entonces hay que volver a releer la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y esos que se creen, algunos que se creen por justos, hasta allí. Pero Lucas le gusta poner el dedo en la llaga, le gusta causar problemas de decir, no, miren la realidad, cómo están ustedes. Una cosa es de que ustedes sean justos como los fariseos y otra cosa que desprecian a la otra gente. O sea, esa es una crítica mordaz a su manera de entender la justicia. Y entonces los destinatarios aparece allí con algunos. En el griego son tinas, algunos. Y es muy genérico y es indeterminado. La referencia a los fariseos que han aparecido desde el 16, 14, 15 y con la crítica a su actitud en el capítulo 15, entonces, y también ahorita en el Evangelio, que los fariseos se creen personas justas, entonces es una crítica a algunos, pero no solamente los fariseos, no solamente a ese grupo. Ya por allá el profeta Ezequiel se encontró también con un problema muy similar de ciertas personas que se creían justificadas, que se creían buenas y despreciaban a los que no cumplían la ley. En Ezequiel 33, 12, 13, fíjense lo que dice, a esas personas que se fiaban de su justicia. Dice Ezequiel, y tú, hijo de Adán, di a tus compatriotas, si digo al justo, vivirás. Y él, confiado en su justicia, comete un delito, no se tendrá en cuenta su justicia, sino que morirá por el delito que cometió. Esto es muy similar incluso en el lenguaje, a lo que está detrás de esta parábola. La justicia no es algo que se logra por medio de las obras,
No es algo que se logra de una vez y como si pasáramos un examen y dijéramos, yo ya pasé el examen, yo ya tengo el permiso de ser injusto. No, es un estilo de vida que la gente tiene que aprender a vivir con ese estilo de vida. Entonces, ese algunos, aunque está relacionado al grupo de los fariseos, no excluye a otros grupos y es muy probable que dentro de la comunidad lucana, dentro de los primeros cristianos, algunos seguidores de Jesús seguían con esa tendencia de creerse justificados por la ley, por ser observantes, por venir de ser israelitas, como va a decir Pablo, que son hijos de Abraham, también yo lo soy, que son israelitas, también yo, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley intachable, educado a los pies de Gamaliel. Pero con el encuentro de Cristo todo esto lo tengo por basura. Pero habrá personas que todavía el cumplimiento, la fidelidad a la ley de Moisés les haga creer que están en mejor posición que los otros. Entonces, a estos discípulos, seguidores de Jesús, que se están comportando como los fariseos, también puede representar ese algunos. Y qué bueno que es genérico, qué bueno que es universal, porque ahí podemos estar todos, ¿verdad? Algunos todavía podemos creer que somos mejores que otras personas. ¿Usted qué piensa, hermano y hermana? ¿Usted cree que esta espiritualidad ya murió? ¿Que ya todos verdaderamente creemos que somos justos porque Dios nos ve con ternura, con compasión, con amor? ¿Qué es la mirada de Dios, su ternura, su misericordia que nos hace personas para poder acercarnos a escuchar su palabra, compartir el pan? ¿O piensa usted que son sus obras? Entonces, para esas personas que se creen que son justos, la palabra es dicaio, de ahí viene la palabra dikaiosune, la justicia de Dios. Y adicayo, o adicayo, adicoye, son los que son injustos. Entonces va como se va a contraponer la justicia por un lado, los que se creen justos y desprecian a los otros que son injustos, del versículo 11, ¿verdad? Y esto se va a enfatizar más con la idea de dos hombres, dos figuras representativas del judaísmo de la época de Jesús, dos estilos de vida. La dualidad prepara ya la oposición mutua que va a conferir su dramatismo a la parábola. Dos estilos y la gente que esté escuchando a Jesús tiene que tomar partido para decir, a ver, ¿en qué grupo estoy? ¿Estoy en el grupo de algunos que se creen justos y desprecian a otros? ¿O verdaderamente estoy en el grupo que es excluido, que es despreciado por esos algunos? Y luego dice, subieron al templo. Entonces, subieron desde la ciudad al monte del templo. Desde sus respectivas casas subieron a la casa del Señor. Así lo dice el Salmo 122, versículo 1, ¿verdad? Y es ahí donde yo les decía, miren, estas dos personas salen de su casa con las intenciones de ir a la casa del Señor para orar, para ganar el favor, porque al final del día los dos quieren ganar la misericordia, quieren ver que Dios les sea propicio. Y qué triste que aquel que se cree justo y que salió con una intención de agradar a Dios, pues resulta que al final se quedó fuera, excluido. Se le aumentó otro pecado. Mejor no hubiese salido de la casa. Si usted va a criticar al templo, si usted va a ir a juzgar, si usted va a ir a hacer chismes, mejor quédese en su casa. Mejor quédese encerrada en su cuarto porque también va a contaminar a su familia. Usted tiene que salir de su casa con un espíritu humilde, un corazón quebrantado para decir, voy a la casa del Señor donde voy a experimentar su misericordia y su amor, no porque me lo merezca, no porque sea
bueno, no porque haya realizado todas estas obras, sino porque Dios me va a ver con ternura. Pero si usted sale de la casa y, como le digo, va la crítica, va el chisme, va la murmuración, va la condena, pues mejor no salga, quédese allí. Pablo le va a decir a su comunidad de Corinto: ¿ustedes creen que salen de sus casas para celebrar la cena del Señor y comen, se emborrachan, se embriagan, mientras desprecian a los pobres, les privan de su comida y tienen la desfachatez que están celebrando la cena del Señor, cuando en realidad es la cena de su estómago? Y Pablo les va a decir que acaso no tienen casas. En otras palabras, quédense en su casa para no avergonzar a la iglesia de Dios. Le deberíamos de hacer caso a Pablo, ¿verdad? Y esta idea de que estas dos personas salen de su casa y van a la casa a orar, y que unos venga con que en vez de encontrar la justificación salga con un pecado, pues digo, uy, mejor se hubiera quedado en casa. Entonces, en el templo se podía orar a cualquier hora del día, pero la oración pública se reservaba a la hora tercia, sobre las 9 de la mañana. Ustedes pueden verlo en Hechos 2:15, y la hora nona sobre las 3 de la tarde. Lo pueden ver también en Hechos 3:1. Entonces el templo está abierto. Recuerden que por principio tiene que ser casa de oración, pero hay determinadas horas donde era con más solemnidad: la hora tercia, la hora nona. No nos dice el tiempo, solamente nos dice que fueron al templo, ¿verdad? Porque cualquier tiempo puede ser el tiempo de Dios. Y comienza entonces el fariseo. Es una figura representativa del judaísmo observante, escrupulosamente fiel a la prescripción de la ley mosaica. Los fariseos no eran gente mala. Aparecen en el Evangelio como los la gente que se opone a Jesús. Los fariseos eran personas que trataban de encontrarle sentido a la ley. La ley no era mala. Flavio Josefo los describe de esta manera: un grupo dentro del judaísmo oficial que se distinguía particularmente por su estricta observancia de las prescripciones religiosas y por su interpretación formalista de la ley. ¿Qué tiene eso de malo? Absolutamente nada. Pero una cosa es ser observante de la ley, ser cuidadoso de la ley, ser fiel de la ley, y otra cosa es despreciar a la otra gente, juzgarla, criticarla. Otra cosa es querer ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Contrario al fariseo tenemos, a la figura más despreciable, al recaudador de impuestos. Todo lo opuesto al fariseo. Es el ladrón, el que traiciona al pueblo, y frecuentemente está asociado a la categoría social de los pecadores. Vean Lucas 5:30, 7:34, 15:1, 19:27. Sobre todo el personaje de Zaqueo, que es el representante de este grupo de marginados porque se creen colaboracionistas con Roma. Entonces es un grupo que verdaderamente está destinado a no tener vida, a no ser aceptado. Mientras tanto que el cuerpo del fariseo es un cuerpo destinado a la gloria, a estar en un lugar privilegiado. Fíjense que dice que se quedó en pie. El fariseo se queda de pie, la postura típica de la oración, la expresión de una circunstancia mediante esta idea de esta área que no se menciona, pero el hecho de estar de pie aparece en algunas ocasiones aquí en Lucas. Por ejemplo, en el 18:40 no se da una indicación precisa sobre el sitio donde el fariseo se puso a orar, pero por el contraste con el versículo 13, donde el recaudador se queda a distancia, habría que suponer aquí que el fariseo se adentró en el atrio de Israel.
hasta colocarse en un lugar prominente que vaya de acuerdo a su categoría de observante de la ley. Si se están moviendo con ese sistema de pureza, ¿verdad? Entonces el cuerpo del fariseo es un cuerpo que cumple la ley y por lo tanto puede acercarse hasta lo más sagrado de la ley, hasta donde más pueda, menos al santo de los santos, porque ese solamente es para el sumo sacerdote. Y lloraba así en su propia conducta. Algunas personas creen que esta frase se podía traducir como poniéndose en su lugar en el que le correspondía, con cuestiones éticas, ¿verdad? A lo mejor en la carta de Santiago nos puede ayudar a entender esta relación de la persona que llega y que es recibida, que se pasa hasta el lugar más prominente de la comunidad. ¿Se acuerdan Santiago, la carta que dice: si viene entre ustedes una persona elegantemente vestida, enjollada, ustedes le hacen reverencia y le dicen: por favor, Señor, usted póngase aquí a mi derecha en el lugar de honor? En cambio, llega un andrajoso, llega un miserable, y a ese lo ponen allí: tú quédate a mis pies. Entonces da la impresión también entonces que el fariseo, el cuerpo del fariseo, porque es una persona que cumple la ley, está entonces en un lugar prominente, que todo mundo lo reconozca. Son lugares de honor. Y por allí también están estas exhortaciones de Jesús, ¿verdad? O críticas de que les gusta ocupar los primeros lugares, que la gente los salude en la plaza, los lugares públicos. Entonces son personas que tienen honor, que tienen privilegio, y entonces Lucas lo pone en el sitio que debe de estar. Quizás para contrarrestar o para hacer más dramática la actitud del recaudador que está lejos, ¿verdad? Todo el cuerpo en sí también está hablando. Y fíjense la fórmula que emplea el fariseo: te doy gracias. Se dirige a Dios en segunda persona del singular, y solamente aparece aquí. En Juan, en el Evangelio de Juan 11:41, la fórmula aparece también en labios del propio Jesús. No sé si Lucas conocería esta tradición. Bueno, uno puede entender a Jesús que dé gracias al Padre, a Dios, de esa manera tan íntima, tan personal. Pero de una persona fuera de Jesús, pues como que hay muchas dudas, ¿verdad? Entonces, aunque hay unos signos de la comunidad de Qumran que tenían esta alabanza: te doy gracias, Señor mío. Probablemente cierta comunidad que desarrolló esta espiritualidad de confianza, ¿verdad? Y también por allí Filón de Alejandría, Flavio Josefo, también dan testimonio de esta frase, de estas oraciones. Entonces, esta oración es de acción de gracias, no de petición. Y comienza con la descripción: no soy como los demás. Entonces se distingue la religión como marcador de identidad. Yo no soy como esto, yo soy esto, no soy como esto. Entonces, y apunta a una serie de coincidencias entre esta oración del fariseo, que podemos después encontrar más tarde en el Talmud. Muchas de estas oraciones, de esta religión que sirve como marcador de identidad. Las religiones para eso son buenas, para marcar, decir quién soy yo, en qué creo y en qué no creo, quién es de los míos, quién no es de los míos. Por eso acá en Estados Unidos, con el pueblo migrante, la religión es un marcador de identidad que se agrupa para decir: estos son los que rezan como yo, tienen las mismas tradiciones que yo, compartimos más o menos la misma espiritualidad. Y por eso aquí se enfatiza este sentido de la religión como marcador de identidad. Entonces,
comienza este fariseo, hace su oración que refleja su comportamiento religioso. Yo creo que esto lo estaba experimentando la comunidad cristiana en la propia, en las cartas de Pablo. Parece ser que allí se indica cómo ciertos grupos se sentían orgullosos de su ser fariseo, ¿verdad? Pablo también por allí, como les decía en este momento, Pablo va a presumir de su formación estrictamente farisea. Yo creo que este hombre se siente orgulloso del pedigrí, de la escuela de educación que él tiene, ¿verdad? Todo el mundo muestra sus credenciales y decir, mira, yo estudié aquí, yo hice esto. Pablo también por allí, cuando sus credenciales de apóstol son cuestionadas, Pablo va a decir, no, déjame que te cuente de dónde vengo. Ante la ley soy intachable. Vean ustedes Filipenses 3:4-6, Gálatas 1:14, Gálatas 2:15. Entonces, la oración como reflejo de la espiritualidad farisea no se debe de hacer una caricatura, aunque hay una tendencia rápida a decir, ay, sí, es que parece ser que tiene la desfachatez de decir, no soy como aquel otro, ¿no? Así como que viéndolo de reojo. No, parece ser que es una oración sincera, era un grupo de personas sinceras. Y aquí viene lo que no es ladrón, no es injusto y no es adúltero. Todo esto lo describe de acuerdo al Decálogo. Y allí de fondo está Éxodo 20, 14, 15, Deuteronomio 5, 17, 18. Entonces una persona que cumple la ley, que vive con la ley, no es una persona que es injusta, que es ladrona y que es adúltera. Y aquí viene lo escandaloso, ni siquiera como ese recaudador. Y aquí se demuestra, es un demostrativo de hotus, con un significado de desprecio en el griego, ¿verdad? Como ese cualquiera, ese que no tiene nombre, ese que no tiene historia, ese que no merece la gracia de Dios, ese que no necesita ni siquiera, de suyo ni siquiera debería de estar aquí. Fíjense que hay una enseñanza también en el Talmud que se atribuye a Gilel del siglo I contemporáneo de Jesús, que hace también una crítica sobre esos que se creían justos. Y fíjense lo que dice en esta referencia a Gilel. Dice, no te aísles de tu comunidad ni confíes en tus propias fuerzas hasta la hora de tu muerte. No juzgues a tu hermano hasta que te hayas puesto a su mismo nivel. En otras palabras, mientras estemos con vida, no podemos decir que estamos justificados o que somos salvados. A mí de verdad, por eso todos estos hermanitos que andan, yo ya soy salvo, yo ya soy salvo, yo ya soy salvo, pues parece ser que un poquito de humildad no nos haría daño. El fariseo se enorgullece no solo de no haber transgredido los mandamientos, incluso su orgullo mayor es de no haber tratado con esos pecadores públicos. Y acuérdese con Zaqueo, cómo estaban allí viendo cómo Jesús comía y lo critican. Ayuno 2 veces por semana. Viene otra vez la justificación para decir, yo no soy como ese que es un comilón. Ayuno 2 veces. Ya después del exilio se prescribía el ayuno al día en el día de la expiación. Levíticos 16, 29, 31 va a hablar de que en el día de la expiación se debe de ayunar. Y dice, harán penitencia, como traduce muchas de nuestra Biblia, ¿verdad? Y también en ocasiones señaladas. Esto lo pueden encontrar en Zacarías 8:19.
El ayuno de los meses cuarto y quinto y séptimo y décimo, también Zacarías 7:3. El quinto mes también Zacarías, los meses quinto y séptimo. Entonces, Nehemías 9. El ayuno individual era expresión de sentimientos muy diferentes. Y hasta aquí es el bendito ayuno cuando viene la cuaresma. ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? No nos hemos librado de la espiritualidad del ayuno fariseaica, porque todavía estamos allí, nos privamos de la comida, pero no le hablamos al hermano, no le hablamos a la hermana, somos injustos, criticamos. Y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene ese ayuno? Nada. Bueno, el ayuno individual era expresión de sentimientos muy diferentes en el mundo bíblico. Por ejemplo, David ayuna para ver si se cura el niño que ha tenido de Betsabé. En 2 Samuel 12:22. Ahab ayuna como señal de penitencia ante la palabra de Elías, Primera de Reyes 21:27. Esdras ayuna entristecido por la infidelidad del pueblo, según Esdras 10:6. Nehemías ayuna porque llegan malas noticias de Jerusalén, en Nehemías 1:4. Daniel se dirige al Señor Dios implorándole con oración y súplicas, con ayuno, sayal y ceniza, Daniel 9:3. Y en Lucas 5:33 sabemos que los fariseos y los discípulos de Jesús ayunaban frecuentemente. Los discípulos de Juan le recriminaban a Jesús precisamente porque ni siquiera él ni los discípulos de Jesús ayunaban. En cambio los fariseos y los discípulos de Juan sí ayunaban. Y Jesús les dice, ¿acaso puede ayunar el invitado a la boda cuando el novio está presente? Entonces, comienza entonces este tipo de ayuno para decir verdaderamente el fariseo es distante, es diferente, porque paga también el diezmo de todo lo que gana. Y esto también lo pueden ustedes ver en cuestión, con la nota de de todas las cosas, paga el diezmo de todas las cosas. Y esto lo tenía bien estipulado la ley de Moisés. Fíjense lo que decía Deuteronomio. Todos los años apartarás el diezmo de los productos de tus campos, el diezmo de tu trigo, de tu mosto, de tu aceite y los primogénitos de tus reses y ovejas. Deuteronomio 14, 22, 23. Es la ofrenda anual que ha de presentarse al Señor durante la fiesta de las chozas, terminada la recolección de las cosechas. Pero añade el Deuteronomio: si te resulta demasiado largo el camino y no puedes con todo, porque te ha bendecido el Señor tu Dios y porque te queda lejos el lugar que hayas elegido del Señor para poner en él su nombre, lo venderás, meterás el dinero en una bolsa y lo llevarás al lugar que elige el Señor tu Dios. Allí compra lo que te apetezca: reses, ovejas, vino, licor, todo lo que te pide el apetito, y lo comerás en presencia del Señor, disfrutando tú y los tuyos. Deuteronomio 14, 25, 26. Pero los diezmos son la heredad de los levitas, pues no les tocó nada en el reparto de la tierra, de la heredad. Deuteronomio 14, 27, Números 18, 21, 24. Bueno, toda esta cuestión del diezmo de verdad que tendría que revisarse bien, porque tanto abuso, tanto abuso, tanto abuso. El pueblo tenía que, de una manera agradecida a Dios, de decir: Dios me bendijo, Dios, yo doy para que la bendición continúe, no para explotar. Pero los ministros, los sacerdotes y tanta otra gente que se ha bendecido, que ha robado, que ha explotado al pobre por medio de los diezmos, pues ya no tienen la finalidad bíblica que tenía. En cambio, el otro se quedó a distancia, lejos, ni siquiera se atrevió a levantar los ojos al cielo. Parece ser que lo único que puede es mostrar su arrepentimiento.
no hay ningún texto bíblico, no se ha encontrado alguna referencia bíblica a eso de golpearse el pecho, pero parece ser que Flavio Josefo dice que este era el gesto de la persona que quería congraciarse el favor de Dios. Y por eso comienza la oración: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. La oración del recaudador es de súplica, no de acción de gracias. Entonces ya desde allí también es muy distinto. El otro era una de acción de gracias porque era bueno. Le suplica al Señor que tenga compasión, que lo vea con misericordia. Y este verbo se emplea también en la literatura contemporánea del Evangelio, por ejemplo en la Ilíada. Estrabón, historiador, geógrafo del siglo I, Heródoto, lo emplea con la intención de que los dioses les sean propicio para poder expiar los pecados, ¿verdad? Y entonces la voz pasiva de este verbo tiene el significado de que Dios sea propicio, que Dios se muestre misericordioso conmigo, con respecto a mí. Se podría traducir: ten compasión de mí, con ese mismo significado, de decirle: Señor, apiádate. Muéstrame tu rostro, sé propicio, yo sé que he hecho cosas malas, confío en tu misericordia. Ay, se me fue el tiempo. Y bueno, ¿qué tipo de oración usted va a realizar? ¿Cuál es su oración de usted? Una oración que a lo mejor se ha aniquilado a Dios porque se cree mejor que Dios, que se cree que usted se lo merece todo porque no ha pecado, porque no ha hecho esto, porque no ha hecho lo otro. Esa espiritualidad hace mucho daño. Tendríamos que tomar la actitud del hermano que se quedó lejos y vean cómo Dios al final lo justifica. No son las obras tuyas las que agradan a Dios, es tu fe que nace del corazón agradecido, que puede hacer que Dios te justifique, porque delante de Dios todos hemos pecado y solamente somos salvos por su amor, su misericordia. Nos vemos la próxima semana. Les invito por favor a que estén pendientes de nuestros cursos que vamos a estar proporcionando por allí. Ya desde ahorita les anuncio, vamos a tener al doctor Ariel Álvarez Valdés para un curso que tenemos en Adviento, para que todo mundo pueda participar. Cuídense mucho, hermanos, que Dios les bendiga y hagan mucha oración por el pueblo migrante. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.